Por ahora te animo a que te pongas de pie. Vamos a leer la palabra de Dios juntos y vamos a empezar una introducción, este tema que tiene que ver con la introducción a la segunda carta a los Corintios. Antes de que terminara el año prediqué la primera carta a los Corintios, ya varios meses atrás. Vamos a seguir compartiendo desde aquí hasta Apocalipsis a lo largo de todo el siguiente año. Pero antes que leamos la palabra de Dios, ¿por qué no repites conmigo un poquito más atrás? Donde dice: esta es mi Biblia, léelo conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Declaro que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo para recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva y transformadora palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca más seré igual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así leemos la palabra de Dios puestos de pie. Ahí está en tu boletín. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2 solamente. El que escribe es Pablo, obviamente, y leamos juntos, por favor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos de toda la región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan la paz. Amén. Ya hemos orado. Toma tu asiento, por favor. Vamos juntos a entrar a esta carta tan hermosa que tiene que ver otra vez con Segunda de Corintios. Hay unas cosas bonitas que yo te quisiera compartir. Una de ellas pues es que esta ciudad de Corinto está, si me ayudan con el PowerPoint y le hacen clic por ahí, esta ciudad de Corinto fue refundada otra vez por allá por el año 44 antes de Jesucristo, y está dividida de la isla grande de Grecia. Si usted mira en el círculo rojo, Corinto está abajo, Grecia está arriba, Atenas está hacia la derecha, y está dividida por un istmo. ¿Alguien sabe qué es un istmo? Cuello. Istmo significa cuello de tierra. Si lo mira, ahí está Corinto. Y si le haces clic por ahí, por favor, otra vez, esta ciudad, el nuevo Corinto, fue fundada otra vez, como decía, en el año 44. Era una colonia romana, y si usted se da cuenta, estamos parados con mi familia exactamente en el cuello de la ciudad de Corinto, arriba del lado izquierdo. Ese es un canal que tardaron muchísimos años en abrir para que cruzara el istmo de Corinto, ese cuello que decía yo, del mar Egeo hacia el mar Adriático, si no me falla la memoria, porque mi memoria no anda muy bien. Pero ese puente lo hicieron a mano. Mucha gente murió porque imagínese usted, parece que es 1,5 kilómetros de distancia aproximadamente, y lo hicieron a mano, ¿no? Hombres a través de varias décadas lograron hacer ese, y todavía funciona hasta el día de hoy. Antes jalaban los barcos a mano y los arrastraban, usaban un poquito del mar, pero como no había no estaba el canal, los jalaban con la mano, y otra vez mucha gente moría en el proceso. Del lado derecho son las ruinas de la ciudad de Cencrea, también todavía en Corinto. En este lugar, ahí está mi esposa, mis hijos. No se alcanza a ver muy bien las imágenes, perdón, porque mi propio teléfono donde tengo las imágenes puso ahí un seguro donde yo no las puedo abrir ni siquiera yo mismo. No sé cómo pasó eso. Así es que, pero ahí estamos en Cencrea, donde Pablo dobló sus rodillas. Del lado izquierdo está un señor aplanando el piso, la tierra, porque allí había un templo cristiano donde Pablo dobló sus rodillas en el templo, se rapó la cabeza, hizo un voto de fe, y de ahí partió hacia visitar todas las diferentes iglesias de Macedonia.
Macedonia es la parte norte de Grecia. Si le haces clic por ahí otra vez, por favor, también a ver si alcanza a salir allí. Del lado izquierdo hasta arriba está lo que se llama como Acrocorinto. En Grecia, las diferentes ciudades, en la parte más alta de las montañas, hacían una ciudad militar desde la cual podían ver los enemigos cuando venían a atacar, y desde ahí se podían dar la señal para defenderse. Del lado derecho se puede ver la ciudad de Corinto. Ahí está la bandera griega. Y ese modelo que está ahí hasta arriba con camisa azul, pues guapo, ¿verdad? Bueno, ahí estamos hasta arriba. Allá se ve al fondo el mar y se ve la ciudad de Corinto. Me encanta la bandera. Le pregunté al guía de turista que qué significaba la bandera. Y el guía de turista nos dijo, bueno, la bandera es franjas blancas y azules, y también tiene una cruz. No se alcanza a ver ahí la cruz. Y decía él, lo blanco representa, bueno, el color que la ciudad escogió para las casas. El azul representa el mar, que estamos rodeados completamente de mar, y la cruz es porque somos una nación cristiana. A mí me encantó la explicación de este hombre. Así es que del lado izquierdo estamos subiendo la montaña apenas, y no pudimos llegar hasta arriba porque solo llevamos una botellita de agua y el calor estaba pero bastante caluroso. No alcanzamos a llegar hasta arriba. Arriba está la ciudad militar, las ruinas de lo que fue esa ciudad militar. Y del lado derecho ya estamos abajo. Otra vez mi teléfono no me dejó, a ver si lo puedo traer la semana que viene. Pero del lado izquierdo, donde estamos mi esposa y yo, hay una calzada, así como en medio de las sillas, hay una calzada en donde se ponía el mercado a vender las diferentes cosas como si fuera un swap meet, como si fuera un tianguis. Y aquí donde estamos parados, a un lado, era donde el apóstol Pablo se sentaba allí a vender también sus productos que él hacía. ¿Qué hacía Pablo? ¿Alguien se acuerda? ¿Era constructor de qué cosa? De carpas. Él trabajaba en la construcción y con eso sostenía su vida y su ministerio. Así es que son experiencias muy importantes, muy hermosas, cuando uno camina donde Jesús caminó, o camina uno donde los apóstoles caminaron. Otra vez cambia la perspectiva de cómo vemos la palabra de Dios. Fue en este mismo lugar donde Pablo fue apresado, golpeado. De hecho, él viene recorriendo de norte a sur Grecia, y en cada ciudad Pablo enfrentó persecuciones, Pablo enfrentó cárcel, hambre. Pablo decía que él continuó el ministerio de Jesucristo, pero lo continuó cargando también con la cruz de Cristo y sufriendo las heridas de Cristo a través de sus viajes misioneros. Hay algunas cosas muy importantes en relación a esta ciudad. Es que esta ciudad era una colonia romana, pero era una colonia de libertos. ¿Qué eran los libertos? Eran personas que habían sido esclavas y que habían alcanzado de alguna manera su libertad. Era una ciudad de muchas mezclas de culturas y de religiones también. En esta ciudad se descubrieron por lo menos 27 diferentes lugares de adoración a diferentes dioses: a Artemisa, a Diana, a Apolos, a una gran cantidad de dioses. En esta ciudad había también, era una ciudad de religión, era una ciudad de filosofía, de cultura. Se conocía muy bien la ley romana. Era una ciudad que era una ciudad rica. Era una ciudad donde, no sé si, yo creo que la puedo comparar con Estados Unidos. Era una ciudad en la que los bienes, ¿cómo se dice? Los recursos abundaban, porque era una ciudad próspera. Muchas gracias. Pero con la prosperidad también vienen las tentaciones. Con la prosperidad
esta ciudad, esta cultura de esta ciudad de Corinto, perdón, se volvió bastante liberal en cuanto al pecado. Y era una ciudad que le encantaba disfrutar la vida, pero no necesariamente de manera santa. Disfrutaba la vida de manera pecaminosa. De tal manera que vivir como los de Corinto era vivir en la prosperidad, pero también en el placer. Esa era la meta, ese era el estilo de vida de ellos. También esta ciudad, esta ciudad se convierte en una ciudad cristiana, una ciudad que está bajo la influencia del cristianismo. Y Pablo invierte 18 meses en esta ciudad. En algunos lugares solamente invirtió algunos días, pero en esta ciudad Pablo invierte por lo menos 18 meses hablando de la palabra de Dios, hablando de la salvación, hablando de la importancia de cambiar el estilo de vida que tenían por adoptar un estilo de vida mejor. Y esta carta a los Corintios es muy relevante hasta el día de hoy, porque esta carta tiene, o la cultura de esta carta tiene ciertas similitudes con la cultura de nosotros hoy. Parece que no hay señal ahorita, pero quisiera decirte que Pablo comparte varios temas importantes en relación a, número uno, al agradecimiento hacia los santos. Les llama santos a ellos, hacia los santos de Corinto. Los reconoce como personas que fueron llamadas, la iglesia específicamente, como personas que fueron llamadas a vivir apartados hacia Dios, apartados de Dios mismo. Les llama que son parte de la iglesia de Dios, a pesar de el estilo de vida que se vivía. Y ahorita te voy a hablar un poquito de eso. Pablo reconoce que ellos son personas santas, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados, a pesar de su estilo de vida, que costaba mucho mantener la santidad. Pablo les llama santos. Si tú eres un hijo de Dios, por favor créetelo, eres un santo, eres una santa. Si tú eres una hija de Dios, eres un santo, eres una santa. No significa que eres perfecto, significa que eres una persona apartada para la gloria de Dios. Porque a veces nos identificamos más con el aspecto pecaminoso de nuestra personalidad, ¿no es cierto?, que con el aspecto santo del llamado que Dios nos hizo. Así es que hay varios temas de los que habla Pablo. Quisiera mencionarte algunos de los temas y debo entrar en unas cosas un poquito más específicas. Pablo habla del agradecimiento. Si le hacen clic allá, parece que ya se arregló la pantalla. Pablo habla del agradecimiento, habla de fortalecer a los santos de la iglesia, pero también Pablo les advierte a ellos de la existencia de un grupo de predicadores que Pablo le llama superapóstoles. A ver si me ayudan allá atrás un poquito, por favor, y le hacen clic a la pantalla. Pablo habla los advierte de aquellos que se hacen llamar superapóstoles, o bueno, él los llama así, superapóstoles, que corrompían las doctrinas de Jesucristo y corrompían también el testimonio de los líderes cristianos como Pablo. Pablo también en esta carta defiende su carácter personal, quién es él, defiende su autoridad como un apóstol de Jesucristo en esta carta. Pablo también enseña, y esto es muy importante porque esta es la clave de toda la carta. Pablo enseña que el poder se encuentra en Dios. Escúchame, no se encuentra en los superapóstoles. Una vez me llamó una hermana y me dijo: pastor, me fui con mi familia a visitar a un pastor hasta allá para Texas. Y me fui porque este pastor tiene el poder de sanar a la gente y de cambiar el corazón de la gente, ¿no? Y que se va, ¿no? Pablo dice: no, espérate poquito. No existe, no hay, el poder no está en la gente, el poder está ¿en quién? En Dios, en Dios.
Así es que Pablo enseña que el poder se encuentra en Dios y que Dios lo manifiesta muchas veces en medio de nuestras debilidades. Cuando tú más débil eres, cuando la copa, tu copa de tu vida está vacía, es cuando Dios la puede llenar. Pero cuando tu copa está llena de orgullo y de yo me siento que yo lo puedo todo y que porque yo le eché ganas, yo gano tanto y hago esto y hago aquello. Bueno, entonces Dios no tiene espacio, tú no le estás dando espacio a Dios a que Dios llene tu copa con las cosas eternas, con las cosas que realmente valen la pena. Que la estoy llenando con esto, la estoy llenando con aquello. Bueno, entonces otra vez no le estás dando la oportunidad a Dios de que llene tu copa de paz, de amor, de gozo, de una vida abundante, de una vida de servicio, de una vida de bendición. Pablo otra vez hace énfasis en que el poder se encuentra en Dios. El poder se encuentra en Dios. Y también número 5, Pablo habla de alentar a los santos de Corinto a dar una generosa ofrenda económica para los santos pobres que estaban en Jerusalén. Están pasando por crisis en aquel momento y Pablo insta a la iglesia a compartir de lo que ellos han recibido. Y yo quisiera decirte a ti que cada que Dios te bendice, por favor no te olvides de bendecir a otros. Amén. Dios te bendice para bendecir. Dios no te bendice para hacerte rico ni para hacerte prepotente, ¿no? Egoísta, ¿cómo dijeron? Dios te bendice para hacer bendición. Y es interesante porque para que la bendición fluya y no se eche a perder, bueno, para que la bendición no se eche a perder, la bendición tiene que fluir. ¿Has visto el agua estancada cómo se pone? ¿Se pone cómo? Verde. Nos costó, no sé, cuando regresamos del viaje, de las imágenes que les mostramos, nuestra alberca estaba verde el agua. 2 meses de coraje, ¿verdad? 2 meses se puso corajuda, yo creo, el agua, y estaba completamente verde, era un agua estancada. Porque pues le echaban químicos, pero la máquina que hace que el agua se mueva no estaba trabajando bien. Tuve que comprar otra máquina cuando llegué. Para que la bendición no se eche a perder, la tienes que dejar fluir, como el río. Dios te bendijo, bendice a alguien. No, Dios te dio algo, bendice a alguien. Disfruta lo que Dios te dio, obviamente, disfrútalo, pero también extiéndelo a los demás. Amén. Para nada más clarificar, ¿quién escribió entonces este libro? Bueno, lo escribe Pablo. Ya le hice la señal, pero no, como que todavía no me agarra la onda. La escribe Pablo. Algunos creen que la escribió con ayuda de Timoteo, su hijo espiritual. ¿Cuándo y dónde se escribe esta carta? Bueno, seguramente se escribe en Macedonia. Macedonia era la región más grande en Grecia en ese tiempo, y probablemente se escribió alrededor del año 55 al 57 después de Cristo. ¿Por qué es relevante esta carta hoy? Y quisiera yo decirte que es relevante esta carta porque tiene un gran parecido la cultura de Corintios con nuestra cultura. Anda buscando ahí el botoncito, yo creo todavía. Ahí está. Esta carta es relevante porque tiene es relevante porque tiene un gran parecido con la iglesia, con el estado de la iglesia actual. La ciudad de Corintios era una iglesia cosmopolita. Era una iglesia muy de cultura, muy de ambiente nuevo y de cosas nuevas y muy innovadora y otra vez, pero así como era innovadora, así como era una cultura próspera, la iglesia tenía miembros también prósperos y tenía miembros que en algún momento, debido a esa cultura, ese estilo de vida que dejaban que moldeara sus vidas, entonces la iglesia de aquel tiempo, no sé si te va a sonar parecido, pero era una iglesia en la cual el individualismo era muy importante. El yo primero y el yo después, y al último, ¿quién? Yo.
Esa era la cultura. Yo no sé si te ha pasado lo mismo. Vas en el freeway y siempre hay alguien que quiere ir adelante de ti, ¿no? Siempre hay alguien que te va a cortar ahí el camino para meterse en los trabajos. Siempre uno quiere estar adelante de los demás y mejor no decimos nada para que nadie nos gane el lugar y nosotros sigamos avanzando. Hay un individualismo en la cultura que se ha infiltrado en la iglesia, y también se oye muy feo lo que voy a decir, pero hay también conductas, ¿cómo lo puedo decir que no se haga tan feo? Pues lo voy a decir porque así es: culturas aberrantes, culturas a un nivel en el que por ahí Pablo en la primera carta les reclama que uno de ellos está viviendo con la esposa de su padre. En cuanto a la sexualidad, como que no había muchos límites. Y entonces como que no había una identidad clara de lo que es la imagen de Dios en la vida de las personas. Y había prácticas que no eran nada cristianas, nada santas. Había prácticas que estaban muy lejos de ser santas. En la misma iglesia de Corinto había también arrogancia. No sé si te has dado cuenta, pero en las iglesias cristianas hay arrogancia. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? ¿Sí o no? Pero hay cierta arrogancia espiritual, y decimos que es espiritual, ¿no? Nos sentimos como que somos, como lo he dicho algunas veces, nos sentimos que somos la última Coca-Cola del desierto, algunos de nosotros. No estoy diciendo de ustedes, ¿verdad? Pero en el cristianismo en general nos sentimos así. Como en México hay un panquecito muy rico que se llama gansito. ¿Cuántos lo conocen? Gansito. Nos sentimos el último gansito del refrigerador, ¿no? Como que, o algunos dicen que la última mordida del mango, ¿no? La última chupada de la paleta. Nos sentimos como que. Pero en Corinto había cierta arrogancia espiritual, pero también había un acomodamiento a la cultura. Es decir, la que dictaba la moralidad muchas veces de la iglesia era la cultura. Entonces, otra vez, hay características que se parecen mucho a la cultura de hoy, y es muy importante escuchar qué es lo que Pablo nos tiene que decir. También, número 2, esta carta es relevante porque Pablo presenta un liderazgo distinto al liderazgo de su época. Un liderazgo no basado en el poder, no basado en la arrogancia, no basado en los logros, pero es un liderazgo basado en la humildad del mismo Jesucristo. Es un liderazgo basado, en otras palabras, en el carácter de Jesucristo. Pablo, se levantan los superapóstoles y hacen cosas extraordinarias ante los ojos de los de Corinto. Y cuando están haciendo aparentemente cosas extraordinarias y con mucha autoridad y con voz de mando y con mucha elocuencia, de repente le mandan a preguntar a Pablo a través de uno de los compañeros de Pablo. No le mandan preguntar, pero empiezan ellos a preguntar. Bueno, estos grandes apóstoles, estos grandes líderes, pues hacen todas estas señales y hablan tan elocuentemente y hablan con mucha autoridad, y no se parece nada a Pablo. Pablo era tímido, Pablo era callado, Pablo no era confrontativo. Y se puede ver que es confrontativo en sus cartas, pero se ve en sus cartas, pero en persona, decían ellos, pero en persona Pablo no damos ni un quinto por él, no damos ni una cora por él, porque es tímido, es callado, es calmadito, es tranquilo, es mustio, ¿no? No habla bien, no es elocuente como estos superapóstoles. Y Pablo les dice en su carta,
Es decir, en vez de Pablo apelar a la elocuencia, en vez de Pablo apelar a que se encontró con Cristo Jesús un día y cara a cara, Cristo lo educó, Jesucristo lo preparó para la obra de la evangelización, para la obra misionera, en vez de decir yo soy hebreo de hebreos, yo soy fariseo hasta la cepa, en vez de decir yo soy intachable en cuanto a la ley, se los dice a otros, a los de Filipos, pero no se los dice a los de Corintios. En vez de decir todos estos grandes logros, en vez de decirles yo ya tengo a mis 24 años, ya más o menos tenía un equivalente a 3 doctorados no equivalente a nuestro tiempo de ahora, en vez de decir todas esas cosas, Pablo dice, no, si quieren cartas de recomendación, si quieren saber qué es lo que estoy haciendo yo, qué autoridad tengo yo, Pablo dice, mi autoridad se encuentra en mis sufrimientos. Mi autoridad, mis cartas de recomendación son ustedes mismos, que por ustedes mismos estuve tanto tiempo predicándoles el evangelio. No fui carga para ustedes. En vez de decir Pablo todas esas grandes cosas que los superapóstoles decían, Pablo empieza a hablarles a ellos desde una perspectiva diferente. Y ya se nos regresó la pantalla para atrás, hagámosla para adelante, por favorcito. Pablo les habla desde una perspectiva de un ministerio que es consistente con los sacrificios y con el carácter de Jesucristo. No quiero hablar mal de los superapóstoles de hoy, porque hablar mal de los superapóstoles de hoy es a veces hablar mal de nosotros mismos como cristianos. Pero te digo una cosa, Pablo fue un hombre consagrado a Dios. Pablo fue un hombre que en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones, en medio de cárceles, hambres, azotes, fue dejado por muerto varias veces. Esas son las cartas de recomendación de Pablo. Eso es lo que Pablo decía. Esto, si algo me va a recomendar a mí, son las mismas heridas de Jesucristo que yo estoy cargando en mi propia vida. Y cuando yo veo los superapóstoles de hoy que están orando y ayunando para que el Señor les conceda un jet, ¿no? Y que tienen toda la fe para comprarse un jet personal, me doy cuenta que no se parecen en nada a los apóstoles de la Biblia. Porque hay hombres que ahora se llaman apóstoles, ¿se ha dado cuenta? Hoy hay gente que se hace llamar apóstoles y profetas, pero cuando los veo no se parecen absolutamente nada ni a los profetas ni a los apóstoles de la palabra de Dios. Y tienen toda una serie de diálogos súper motivacionales y positivistas, y que hoy puedes vivir tu mejor vida, como se los he dicho antes, que hoy puedes hacer grandes cosas y que hoy puedes vivir una vida pero increíble. Pablo dice, bueno, los superapóstoles eso hacen, pero lo que yo hago es vivir un ministerio y una vida consistente con el carácter de Cristo. Cristo fue humilde, Cristo entregó su vida y fue, dice Isaías 53, fue a la cruz del Calvario por ti, como una oveja al matadero. Cristo dice también, lo vamos a ver más adelante en Corintios, en otro sermón, Jesucristo fue golpeado por tus iniquidades, por mis iniquidades. El castigo de nuestra paz lo cargó Jesucristo. El tipo de ministerio que desarrolla Pablo es un ministerio al estilo de Jesús. No es al estilo de los grandes superapóstoles de aquel tiempo, ni del tiempo de ahora tampoco. Así es que nos insta Pablo a vivir una vida y un ministerio consistente con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La meta de Pablo es que podamos nosotros vivir una vida que es consistente otra vez con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Una vida y un ministerio donde quiera que estemos. Que si somos supervisores en algún lugar, que seamos supervisores sabios, pero supervisores que sirven desde una posición de humildad.
que si hacemos algo para el Señor, lo hagamos desde una posición de amor y de humildad como Jesucristo lo hizo. Me gusta la definición que nosotros usamos o el título que nosotros usamos hoy en estos tiempos, algunos líderes cristianos. Mi función como líder, como líder de esta iglesia, es que yo soy llamado a ser un líder siervo. No un líder que está arriba de la pirámide, hasta acá arriba, sino más bien quisiera voltear la pirámide al revés. Y yo estoy aquí abajo como un líder siervo y la iglesia está arriba. Porque son dos perspectivas completamente diferentes. Así es que si hay algo que podemos aprender entonces de esta carta, y lo vamos a estar ampliando a través de las siguientes semanas, es que, número uno, la carta es relevante porque tiene un parecido muy grande con nuestra cultura. Número dos, que Pablo presenta un liderazgo distinto al de su época, un liderazgo que refleja la humildad de Jesús. Y número tres, Pablo nos insta a ti y a mí a vivir una vida libre, si me ayudas por ahí, una vida libre de individualismo, una vida libre de conductas aberrantes, una vida libre de orgullo espiritual, una vida libre de acomodamiento a la cultura. Quisiera decirte una frase muy importante cuando hablo de esto, que Pablo a través de esta carta no solamente les anima a los de Corinto, pero a nosotros también. Quiero insistir a vivir una vida libre de individualismo, una vida libre de conductas aberrantes. Y quisiera poner una frase en tu corazón. La estuvimos platicando un poquito en el retiro de la clase de Libertad en Cristo la semana pasada. Quisiera poner una frase en tu corazón. Que no vas a poder encontrar el gozo o la felicidad, como algunos lo dicen, sin santidad. Sin santidad no hay felicidad. Sin santidad no hay gozo. Y Pablo nos insta a vivir una vida libre de prácticas, de conductas que no son cristianas. Porque otra vez, sin santidad no hay felicidad. There is no happiness without holiness. No hay una vida de gozo y de paz cuando nosotros estamos viviendo o practicando conductas aberrantes en nuestras vidas. No puede haber gozo y paz en nuestras relaciones familiares, matrimoniales, de iglesia, de trabajo, cuando nosotros tenemos orgullo. No puede haber una vida decente e íntegra cuando nos acomodamos a la cultura, cuando no le llamamos a las cosas como son. Apenas escuché un chiste que se me hizo muy interesante, pero fue un chiste que a la vez fue una verdad muy interesante. Se me olvida el nombre en este momento, pero este comediante decía, siempre me hizo mucho sentido a mí el no decirle a la mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo. ¿Cómo yo le voy a decir a una mujer qué es lo que tiene que hacer con su cuerpo? Entonces, cuando la gente dice o las mujeres dicen en este movimiento de la cultura que tú no puedes controlar mi cuerpo, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, decía él. A mí se me hacía, y se me hace todavía, que tiene mucho sentido. Sin embargo, todavía estás matando a la persona que está dentro de ti. O sea, yo no te puedo decir qué es lo que vas a hacer con tu cuerpo, pero igual sigues matando a la persona que está dentro de ti, al bebé que está dentro de ti. Y en su audiencia algo gritó, pero ese bebé no es un ser humano, dijo. No es un ser humano. Entonces él dijo, bueno, yo no soy médico, yo no soy científico, yo no sé. Si eso no es, dijo él, el comediante. Pero, sin embargo, lo que no me hace mucho sentido eso, pero lo que sí se me hace sentido es que si yo estoy en mi cocina y tengo los ingredientes para hacer un pastel y tengo ¿cómo se llama? La harina, los saborizantes y tengo la mantequilla ahí y lo mezclo todo y lo pongo en un contenedor y lo meto a la estufa por 50 minutos y de repente llega alguien en mi casa
y sacan los ingredientes a los 10 minutos y los tiran al suelo. Entonces dice, yo voy y yo veo los ingredientes y le digo a la persona, ¿por qué tiraste mi pastel? La persona me dijo o me va a decir, ese no es un pastel. Dice, yo le diría, pues si lo hubieras dejado 50 minutos en el horno hubiera sido un pastel, porque tiene todos los ingredientes necesarios para hacer un pastel. Asesino de pasteles, le dijo a la persona. Eres un asesino de pasteles, ¿no? Porque la cultura se acomoda, ¿no es cierto? Justificamos el pecado. Y Pablo nos enseña a no acomodarnos a esas ideas de la cultura. Así es que el bebé, no somos científicos. Yo creo lo que dice la Biblia, que cuando viene la concepción, ahí está un ser humano que pasa por diferentes etapas, ¿no? Se va formando poco a poco, pero ya es un ser humano con diferentes etapas, y cuando está dentro de la pancita a los 9 meses ya es un ser humano, se le llama feto, se le llama embrión, y 2 pulgadas después, 9 meses después, ya está el bebé afuera, está en otra etapa, todavía depende de mamá, no lo puede dejar así, ¿no es cierto? Está en otra etapa y el niño crece, está en otra etapa, sigue siendo humano en todas esas etapas. Yo soy más grande que Asael, yo soy más grande que Armandito, ¿verdad? Ya estoy en mis 50 años, Armandito, can you believe it? Pero ambos seguimos siendo humanos en diferentes etapas, pero seguimos siendo humanos, ¿sí o no? Osmin está unos cuantos añitos más joven que yo todavía, pero sigue siendo humano, y yo también sigo siendo humano. Entonces pasamos por diferentes etapas, y Pablo otra vez nos insta a vivir una vida libre de individualismo, de conductas aberrantes, de orgullo espiritual y de un acomodamiento a la cultura. Y otra vez, ya lo dije antes, Pablo nos insta, nos anima, nos motiva a vivir una vida y un ministerio consistente con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que de esto se trata a grandes rasgos la carta. Vamos a estar desarrollando todos estos temas, y de ahí, con el favor de Dios, seguiremos con las demás cartas de Pablo hasta que cerremos el año, con el favor de Dios, con el libro de Apocalipsis. Yo no sé cuántos les gustaría escuchar sermones en relación a Apocalipsis, pero me pareciera que será bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué no te pones de pie y oramos? Damos gracias a Dios. Cierra tus ojos por un instante, por favor. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito, muchas gracias que podemos entrar a estudiar este fascinante libro que es la segunda carta de Pablo a los Corintios. Muchas gracias que podemos comparar las características de esa iglesia, ver nuestras características el día de hoy como iglesia, como cultura, y poder movernos hacia un estilo de vida que va de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Anímanos, ayúdanos a no ir detrás de los superapóstoles, pero más bien mejor ir detrás de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé, Padre, que a veces andamos buscando el mejor sermón aquí y allá, en vez de buscar tener el carácter de Jesús en nosotros. Ayúdanos a buscar ese carácter, a desarrollar ese carácter amoroso, humilde, sabio de nuestro Señor Jesucristo, para vivir así, en amor, en sabiduría, en gozo, en paz, en respeto, en humildad. Ayúdanos a no acomodarnos a esta cultura. Ayúdanos más bien, oh Dios, a poder disfrutar de una vida de gozo y de una vida de paz a través de una vida santa. Sin santidad tampoco hay gozo, sin santidad tampoco hay felicidad.
No puede decir que es feliz el hombre que anda cortejando a otra mujer cuando tiene a su esposa en la casa. No puede decir que es feliz el hombre que le anda dando piropos a otra mujer cuando tiene la suya en su casa. No puede decir que es feliz la mujer que también afuera hace lo mismo y se goza y da la oportunidad de que otros hombres la cortejen. No puede ser el joven, no puede ser feliz el joven que tiene que depender de alguna cosa para ser feliz, un cigarro de marihuana para bajar la ansiedad, el estrés, en vez de doblar las rodillas delante de ti y entregarte toda su ansiedad a ti, como dice tu palabra en 1 de Pedro capítulo 5, pongan toda vuestra ansiedad en Él, dice tu palabra. No puede ser feliz, Señor, aquel muchacho o adulto que tiene que depender de algo para ser feliz, como el alcohol, la droga, la pornografía. No se puede ser feliz cuando hay manchas de pecado en el alma. No se puede ser feliz. Ayúdanos a alejarnos de cualquier conducta pecaminosa, de cualquier conducta que no esté de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos a ser felices a través de buscar tu dulce presencia, tu santa presencia, y poder ser cada día más como tú. Gracias, Padre, por el ejemplo de Pablo. Me confronta a mí como pastor, me anima a mí también como pastor, me ayuda a mirarme en el espejo como pastor, como siervo tuyo, como siervo de tu iglesia. Ayúdanos a nosotros a mirarnos también en ese espejo, a todos nosotros, en ese reflejo del carácter de Pablo. Jesús era perfecto y a lo mejor no alcanzamos a llegar a ser como Él sino hasta que estemos en el cielo, pero tal vez podamos ser como Pablo, en carácter, en sabiduría, en humildad, en ese amor sacrificial, en el seguir adelante. Recuerdo claramente a este Pablo que en medio de uno de sus viajes misioneros mandó a sus colaboradores en barco después de hablar con los apóstoles, después de hablar con los líderes, y tuvo que caminar por lo menos 3 días para llegar a su destino. Y puedo entender que lo hizo porque estaba cargado, cansado de tantos sufrimientos en el ministerio. Yo sé que estaba él con mucha ansiedad en su corazón por tantas persecuciones que le tocó enfrentar, pero lo siguió haciendo por amor a ti y por amor a tu reino. Yo sé que pasó 3 días solo caminando, millas y millas, solo, buscándote a ti, buscando tu fortaleza, buscando poner su ansiedad en ti. Padre, fortalécenos para buscar el poner nuestras cargas en ti. Tú eres el único que las puede llevar. Fortalécenos para poner nuestras preocupaciones y nuestra ansiedad en ti. Tú eres el único que la puede llevar. Y después de eso, enséñanos a mantenernos humildes, amorosos, respetuosos, activos. Pongo en tus manos tu iglesia, los jóvenes, los músicos, los que no son músicos, los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos. Pongo en tus manos tu iglesia. Quizás tengas que hacer ajustes en tu iglesia. Quizás tengas que hacer ajustes en los líderes. Ayúdanos, Padre, a mirar más claramente. Y gracias por esta oportunidad de envolvernos en este viaje a través de tu palabra en 2 de Corintios. Gracias, Padre. Bendice a tus hijos y a tus hijas, a los presentes y a los ausentes. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué no extiendes tus manos al cielo? Recibe la bendición de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz a ti, a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos, amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.